Muy buenas tardes, jóvenes. Se supone que hoy día debo hacer mi última, no, hoy día no, mañana será mi última exposición de clase. Se supone que mañana termina mis clases y empiezan las clases que ustedes deben dar. Empiezan las clases que ustedes deben dar. Cada uno de ustedes va a participar en el desarrollo, en parte del desarrollo de una clase, se supone. A ver, déjeme ver cómo está el cronograma. Viene primero una exposición, no, perdón, una exposición de contenido temático de el alumno Aarón López, que conjuntamente, no, perdón, no es Aarón, es Diego Martínez, conjuntamente con James o James, como quieran, van a hablar el día lunes sobre la base teórica, conceptual, histórica del modelo de sistema viable. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa contiene? Explicar de lo que se trata el modelo. Y el día martes van a dar ejemplos, manera de aplicar, de repente referencias a experiencias. Eso tocaría la próxima semana, lunes y martes. ¿Está bien? Que estarían a cargo de las clases los dos alumnos, James y Diego. ¿Está James y Diego aquí? No están. ¿Qué han huido? ¿Están corridos? Tengo que volver a repetir con la presencia de ellos. Luego, la siguiente semana, el día lunes 3, van a estar desarrollando la clase Bocangelino, Yael Bocangelino y Freddy Calderón. El día lunes, la parte teórica, todo lo consistente a los llamados autómatas celulares. Dos personajes, Morgenstern y von Neumann, ¿no? Los autómatas celulares. ¿Qué cosa es? ¿De dónde surgieron? ¿Qué tipo de autómatas celulares existen? ¿Cómo se aplica? En fin. Y luego, el día martes, sobre, digamos, formas de aplicación y uso. De repente se le va a ocurrir mencionar sobre los fractales. De repente, digo, no lo sé. Pero ellos ya tienen preparado para la clase, que dura aproximadamente hora y media, el tema, ¿no? Y acá están Yael y Freddy, ¿estará? Sí, sí está Freddy. Muy bien. Y a la siguiente, y así sucesivamente. Así vamos cerrando el ciclo. Si por alguna razón algún estudiante o algún grupo, bueno, si un estudiante rehuye por alguna razón, el que tiene que hacer todo es el otro estudiante, ¿correcto? Si queda solo uno lo hace. Si acaso ese uno se enfermó, sufre un accidente, fallece, tiene algún problema, tiene temor, no viene, ya. Yo hago una clase complementaria, ¿ya? Para cubrir el día. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Esto que vamos a hacer corresponde a una forma de entender la pedagogía moderna en la que se establece la idea que el estudiante puede acceder
fácilmente a la información, que yo no se la tengo que dar, el docente no le toca darle, sino que el estudiante lo puede encontrar y en base de eso participa del proceso pedagógico entregando ese conocimiento, explicando el conocimiento, añadiendo ese componente que construye el conocimiento, que es una pedagogía constructivista, en la cual el estudiante no es un ser pasivo, sino activo, dejando atrás y al olvido las clases magistrales, que yo todavía lo mantengo, dicho ese paso. O sea, porque toda la primera parte yo soy el que le explico, pero mi propósito no es la magistralidad, no, sino es la búsqueda de la comprensión. Bien, hay una pregunta de Sergio. Procede, Sergio, pregunta. Buenas tardes, profesor. Quería preguntar sobre, dice que nosotros vamos a tener que exponer, hacer la clase. Sí, Debe durar las 2 horas de clase. hora ¿Cómo y se media. haría, hora y media? ¿Cómo se haría en caso de cuando hay test, ¿no? Se tendría que acortar el Por eso tiempo. hora y media, pues por eso hora y media, Ah, porque ya. para cualquier cosa. Entonces yo tomo el primer momento para tomar el test. Si hay algo que hacer ahí, por eso es hora y media. Si acaso no hay más que hacer, hora y media y punto. Y también ustedes deben calcular porque no sucede, porque yo le digo, ¿tienen alguna pregunta? ¿Qué me responden ustedes? Sergio, ¿qué me responden ustedes? Ustedes me responden. ¿Con qué me responden? Con un sonoro silencio, con un estruendo de silencio, un total silencio, ¿sí o no? Pero yo normalmente le digo, ¿tienen alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Y me muestran sus caritas de total desconocimiento e incomprensión y caritas de total comprensión. O sea, no sé qué carita es la que corresponde, pero lo cierto es que no hay preguntas. Pero yo digo hora y media porque puede ser que a alguien se le ocurra hacerles una pregunta. Porque yo premio con una bonificación la pregunta, la buena pregunta. Presten atención. Aquellas preguntas que se hacen en el transcurso de la exposición o al final de ella, que sean preguntas fregadas, fastidiosas, que pretendan dejarlo mal al expositor, que demuestre que han improvisado, que no han estudiado, que son unos inútiles en el aprendizaje. Esas preguntas son mejor premiadas, reciben mayor premio. Es una suerte de, se busca, ¿no? Se ofrece premio a los más fregados haciendo preguntas, algo así, ¿ya? Entonces usted tiene que estar a la casa. ¿Qué cosa se hace para eso? Es que los trabajos que ustedes van a presentar seguramente los van a compartir vía el delegado para que se pueda compartir, cosa que se documenten un poquito del trabajo a fin de que vengan a la clase ya preparando alguna pregunta fregada, ¿no? Y entonces, porque esos son los que más se premian. No una pregunta obvia que, ¿cómo se dice? Un tiro bombeado para que el expositor haga un gol. No, 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 no. Es un FAO, es un FAO, ¿ya? Bien. ¿Alguna otra duda? Silencio total. Pregunta. Bueno, vamos entonces con mi clase. Ahora, con mi clase, caramba. Como es la última, me tengo que lucir, caray. Espérate, espérense. ¿Eh?
Bien, vamos ahora rápidamente, una vez más, a sellar este tema de puntajes que tenemos que colocar a los estudiantes con preguntas que yo les debo hacer. Lo que aparecen registrados en la asistencia, voy a empezar con Christopher Villalba. ¿Está Christopher Villalba? Presente, profesor. Bien, bien, Christopher. Fíjate, una pregunta que te debo hacer es la siguiente. Ya. ¿Qué tipo de fenómenos aborda la dinámica de sistemas? El ciclo de vida de un sistema. No. A ver, vamos con el otro estudiante que es Jairo. Jairo. ¿Estás, Jairo? Presente. Sí. ¿Qué tipo de fenómenos aborda la dinámica de sistemas? Los fenómenos que pues alteran el sistema como el transcurso del sistema a alteraciones. Estás hablando, exprésate bien, piensa y exprésate. Eh, No sueltes esas palabras sueltas, parece cantinflas. Perdón, retiro esa palabra. Ya, a ver, piensa y también la respeta consistente. ok, la dinámica del sistema estudia los fenómenos de los, estudia los cambios del sistema en el transcurso del tiempo por efectos de, no sé, de alguna alteración del entorno, o cómo se comportan. Ya. No, escucha. La dinámica estudia los fenómenos lógicamente complejos, cuya característica es la siguiente, que sufre cambios a lo largo del tiempo, producto de los cambios que se dan en sus componentes. Ese tipo de fenómeno se da. ¿Ya? Bien. Vamos con la siguiente pregunta a ver, ¿quién es? Molocho, Sergio. ¿Estás ahí, no, Sergio? Sí. Bien, ahí va. ¿Qué herramientas utiliza la dinámica de sistemas? ¿Qué herramientas utiliza? ¿Sí es ahí? ¿Estás pensando? ¿Está buscando? ¿Está buscando? No encuentra. Ya. A ver, otro. Aarón. Aarón López. Sí, utiliza diagramas de Forrester, ¿Correcto? ¿Qué más? simulaciones, No, se simula, y el objetivo es simular. Ya. Utiliza en primer lugar el análisis de sistemas. La herramienta es la metodología del análisis de sistemas. En segundo lugar, utiliza la representación causal, los diagramas causales, para establecer la relación entre los diferentes factores que intervienen el fenómeno. Utiliza el diagrama Forrester correctamente para que llevar el entendimiento del fenómeno a una expresión matemática. Pero es una expresión matemática gráficamente definida. O sea, la forma gráfica de las matemáticas del fenómeno.
¿Está bien? ¿Me está haciendo, Aarón? Y utiliza la computadora, porque se simula en una computadora. ¿Está bien? Eso es lo que las herramientas que se van a utilizar. Vamos entonces con André García. André García. ¿Estás, André? Sí está. ¿No? André, entonces vamos a preguntarte a ti. ¿Qué características posee un modelo causal? Características de un modelo causal. Es lineal. ¿Lineal? No. Pucha, que te toca un punto negativo, ¿eh? No, contrario. No. A ver, ayúdelo, Freddy Calderón. ¿Está Freddy Calderón? Sí, profesora. A ver, ayúdalo. Predecir los efectos de intervenciones que se hagan. ¿Cómo? ¿Cuál es la Prevenir. pregunta que he hecho? ¿Cuál es la pregunta que he hecho? ¿Lo ves? Sí. ¿Qué característica posee un modelo causal? Estás dando una respuesta a una pregunta no hecha. ¿Qué característica tiene el modelo causal? Bucles de retroalimentación positiva y negativa. Ya, ese es, muestra bucles de retroalimentación, positivo o negativo. O sea, la característica principalmente es porque vincula factores característicos de la realidad a través de vinculaciones de influencia, ¿no? Positivas y negativas también. Además, genera ciclos de retroalimentación. Entonces, digamos que... Y la última pregunta va para Yael. Yael, ¿sigues ahí? Sí, sí estoy. Ya, prepárate, Presente. ¿eh? Respira hondo. No, A ver, ¿qué tipo de herramienta de ingeniería de sistemas constituye, qué tipo de herramienta, perdón, de ingeniería de sistemas constituye el modelo del sistema viable? ¿Qué tipo de herramienta es? ¿qué tipo de herramientas construir el modelo del sistema viable? Sí, Am, es una herramienta de la ingeniería de sistemas, pero ¿de qué tipo es? ¿Qué Una tipo herramienta son las metodologías, de pero el modelo viable no es una metodología. Bueno, es un marco de referencia, un marco de trabajo. Es un framework. Ese es una herramienta de sistemas también. Así como es la arquitectura empresarial, es un marco nada más, no es una metodología. Si no te hace ver, te señala qué cosas, qué aspectos debe contener algo. En este caso, la descripción de una organización. Entonces, ese es el tipo de herramienta que constituye el modelo viable. La última pregunta, para quien desee contestar, ¿cuáles son los componentes o subsistemas del modelo del sistema viable? ¿Cuáles son los subsistemas o los componentes del modelo viable? Nadie. Es el sistema 1, el sistema 2, el sistema 3, el sistema 4. Sistema 1, el sistema operacional, el sistema 2, el sistema de coordinación, el sistema 3, el sistema de cohesión, el sistema 4, el sistema de inteligencia
y el sistema 5, el sistema de política, que son los componentes de un sistema organizacional, de una organización visto, o sea, observado desde el punto de vista de sistemas, que se llama modelo del sistema viable. Bien, entonces, esas son las preguntas que tengo que hacer. Vamos a entrar al auge de la ingeniería de sistemas brevemente, rápidamente, mencionando algunos temas resaltantes en la historia de su origen, post-origen de la ingeniería de sistemas y cómo se va a expandir, cómo va a llegar a desarrollarse un impulso especial y con la aparición luego de la Subsystem Methodology, ¿no? Y el surgimiento en el Perú de la ingeniería de sistemas. Bueno, los éxitos principales de ingeniería de sistemas, ¿no? Se investigó en esa época, en ese inicio, en esos años iniciales del 50, 60, si las técnicas y métodos de la ingeniería de sistemas podrían también utilizarse más allá del campo que ya había llegado, porque de la gran industria aeroespacial llegó propiamente la industria, si pudiera ir un poco más allá, tratando de introducir esas ideas, esos marcos, esas metodologías a los niveles medios y altos de la gestión organizacional, de la gestión de la organización y también de la gestión del manejo del servicio público del Estado, ¿no? Y entonces, algunos aspectos importantes, que es que la toma de decisión racional, la racionalidad en la toma de decisiones en una región conforme fue avanzando el desarrollo del capitalismo, de la industrialización, fue tomando una forma cada vez más compleja. La ampliación de los mercados, la diversidad de productos, la manera como el consumidor tomaba criterio para seleccionar, para escoger y para actuar, fue generando una serie de consideraciones cada vez más complejas, ¿no? También hay otro aspecto importante, bueno, ese fue el marco sobre el cual se amplió su ámbito de aplicación más allá de los aspectos operacionales de la industria, ¿no? Que hubo un mayor nivel de complejidad en acciones organizacionales. Pero también la ingeniería de sistemas y el análisis de sistemas iban a tener éxitos espectaculares, increíbles. El mundo quedaba boquiabierto ante lo que se había logrado a nivel de desarrollo tecnológico en el campo aeroespacial y en la petroquímica, es decir, en la producción de cosas nuevas a partir del uso del petróleo y en la combinación de temas que podrán producir, que no sé, bolsas, todo tipo de materiales, de juguetes, de todo tipo de cosas. Fue una cosa espectacular. Y esa contribución que se hace con ingeniería de análisis de sistemas a ámbitos como ese, que están ahí como ejemplo, fue introduciendo en el interés de la sociedad, sobre todo de la gente que tenía nivel de liderazgo, en el desarrollo empresarial, fue introduciendo el interés por la racionalidad sistemática y sistémica. Sistemática es distinto a sistémica, no se olviden, alguna gente cree que son iguales, no. Sistemático es cuando algo está ordenado bajo un enfoque de clasificación que permite un orden y un entendimiento que nos da la posibilidad de acceder a él siguiendo casi una jerarquía de relaciones, ¿ya? Eso se llama sistemática, un ordenamiento. Se dice que uno es sistemático, todo lo tienes en orden, de tal manera que no lo pierdes, porque sabes cómo encontrar. Pero también se va a introducir esta racionalidad que se le llama sistémica, porque va a utilizar la amplitud de aspectos que están relacionados a una toma de decisión
pero además tomando en cuenta una perspectiva holística de comportamiento vivo, permanente e integrado. Y esa racionalidad, vista de esa manera, fue muy útil. Inicialmente en el tema, como ya he mencionado, aeroespacial, para la construcción y lanzamiento de cohetes, luego el desarrollo de poderosas armas y sobre todo en la gran industria, que fue estos espacios más, digamos, proclives a meter esa manera de entender la complejidad. Y entonces la ingeniería de sistemas permitiría, según las expresiones de sus fundadores, sus creadores, los primeros impulsores, permitiría seleccionar racionalmente los medios más efectivos y más eficientes para lograr un fin técnico. Se dice fin técnico porque se ha de construir algo que el ser humano construye, donde los involucrados o los que están relacionados a ese fin estaban todos de acuerdo en alcanzarlo. Es decir, en el entendimiento conjunto de lo que se busca, la manera como llegar seleccionando los medios más eficientes, más eficaces, podía llegar a cumplir con ese propósito. El éxito de los proyectos tecnológicos tan complejos de esas épocas creó una aura de poder racional. O sea, la racionalidad estaba teniendo ante la mirada, ¿cómo se dice?, espantada del mundo, que estos proyectos tecnológicos complejos estaban siendo dados por un poder racional espectacular. Ahora, esta situación que se dio en esos años con la ingeniería de sistemas parece querer, como algún comentarista le he escuchado en estas reuniones que hay con la gente de sistemas en América Latina, que esa misma impresión se tiene con la aparición de la inteligencia artificial, que da la sensación que empodera al ser humano de una manera jamás antes imaginado, ¿no? Y eso hizo que la gente tuviera interés de ver cómo esta racionalidad pudiera meterse, introducirse, utilizarse en la solución de problemas, en general, todo tipo de problemas, ¿no? Y la toma de decisiones. Esto fue así. La expansión. Tanto la ingeniería de sistemas como las sistemas van a expandirse de una manera rapidito en el mundo. Llega a América Latina, pero lamentablemente en América Latina, también en otros lugares del mundo, no solo en América, pero en especial América Latina, se produce una situación, porque había un dominio ideológico basado en una visión fisicalista, mecanicista, materialista, que dominaba los ámbitos académicos. Por lo tanto, se resistieron a ello. Sin embargo, se va a publicar esta fantástica obra, que es un tratado, más bien es un tratado epistemológico, una manera nueva de entender la realidad, que se llama Teoría General de Sistemas de el papi, nuestro querido papi, Ludwig von Bertalanffy, ¿no? Esto es un boom. Es que esta obrita, que es una obrita en realidad, no es una obra tan extensa, no tiene el volumen de las enciclopedias, de las grandes obras que han impactado en el mundo, es bastante pequeño. 10 capitulitos, fácil de leer, va a tener una importancia enorme, porque todos los científicos de la época van a sentir que esa obrita está expresando de una manera más consistente, bien articulado,
lo que ellos también habían descubierto en un aspecto, en algo de ello, ¿no? También es una época que las matemáticas llega a tener una importancia, ¿no? Nadie podía decir que era ingeniero, menos científico, si no manejara matemáticas. El modelo matemático se difunde espectacularmente. Quien se precie de ser un ser inteligente, un genio, en fin, un científico, tiene que manejar las matemáticas y saber modelar la realidad con las matemáticas. Y también, juntamente con los sistemas, el tema de que se es capaz de simular la realidad. Y va a ir madurando en ese sentido la investigación operativa, o también llamada la investigación de operaciones, que es una forma de representar cierto tipo de comportamiento de la realidad en base de una visión fotográfica de variables que identifican una situación determinada. Y también madura la dinámica de sistemas que a diferencia de la visión operativa, representa la realidad en forma dinámica o a través del tiempo. Es decir, no mira la realidad fotográficamente, sino la mira en su desarrollo fenomenológico. Y esto va a impactar al grupo más pintado, digamos, más famoso, del mayor nivel, al grupo de científicos, a quienes se reúnen en un momento determinado en Roma y le van a denominar a este grupo, que no están asociados en una organización, ojo, porque trabajan en diferentes lugares del mundo, se le va a llamar el Club de Roma. Y lógicamente que esta expansión del entendimiento de la realidad matemáticamente, pero que permite definir criterios de decisión con el uso de esas herramientas que le dan mayor capacidad de acertar en las decisiones, toma una importancia en todos los círculos científicos, ¿no? Y también la cibernética natural, que tiene muchas fuentes de orígenes, pero que está debidamente articulada, sistematizada por Wiener, va a ir hacia una cibernética social. Va a tomar mucha importancia y fama, sobre todo la teoría de la relatividad, la teoría cuántica y la teoría de la complejidad. Y muy pronto la teoría del caos. O sea, la teoría del caos es muy interesante porque lo que se define como caos se constituye en este conjunto de nuevas teorías, una manera de entender aquello que, habiendo tenido una arquitectura y una estructura de funcionamiento, digamos, de finalidad, se va a cambiar y va a pasar por una fase de reordenamiento, de redefinición, en la que en esa transición se dice existe el caos. No hay reglas establecidas, sino que se están estableciendo de manera distinta a la que hubo. Y también va a ser interesante ver cómo Chile, nuestro país vecino, al sur del Perú, va a aceptar la propuesta que le hacen para aplicar el modelo del sistema viable para el gobierno, para gobernar el país con un impacto fantástico. Lamentablemente no llega a su fin, a culminarse totalmente, debido a que el que invita al padre de la cibernética organizacional, Stafford Beer, para, digamos, trabajar en formar un equipo y trabajar en la implementación del sistema viable en Chile, es derrotado, el presidente es derrocado por Pinochet. Y entonces se desmantela todo, menos el entendimiento, el enfoque que se le quería dar. Por lo tanto, Chile después del golpe militar, viene un gobierno totalmente distinto a la de Allende, pero
teniendo una visión más amplia de la realidad del mundo, tomando en consideración elementos que ya se venía trabajando con Allende y que va a generar un Chile muy desarrollado. Antes que Perú tomara buena posición en su desarrollo, Chile ya lo había hecho, lo había desarrollado, y algunos pensamos, no todos piensan así, pero algunos pensamos que fue gracias a que se cambió el enfoque del entendimiento de la realidad social, política y económica de Chile con el modelo viable. También se van a desarrollar nuevos marcos de trabajo, metodologías, herramientas, soluciones en diferentes campos. Se va a aplicar la ciencia de sistemas en los problemas sociales. Es el interés por lo social es muy, muy marcado en esos años, muy marcado. La gente tiene interés a ver cómo pasamos de la pobreza a un país más desarrollado. Se habla mucho de su desarrollo, del desarrollo, de los problemas de hambruna, de explotación, etc. Toda una preocupación intensa sobre el tema social, y también se va a aplicar la ciencia de sistemas a esos temas, que eran importantes, y también por ello a las organizaciones. Se desarrolla el constructivismo, que justamente a partir de la próxima semana vamos a poner en práctica. Yo estoy con una gran expectativa cómo mis estudiantes se desenvuelven en la docencia. Eso para mí, no sé, bueno, se va a grabar, pues no iba a decir, voy a tomar foto, pero se va a grabar. Y también se van a desarrollar las teorías psicológicas y pedagógicas, las modernas, las actuales, las más avanzadas. Ustedes saben que en materia psicológica, también pedagógica, pero psicológica más centradamente, se va a pasar por varias etapas. Hay una época en la cual se piensa que el estado psicológico es un estado que tiene un entendimiento más espiritual o casi espiritista. O sea, que iba más allá de la naturaleza humana, que venía de un mundo sobrenatural, escondido, ¿no? Extranatural. Para luego que esos problemas o temas del tema psicológico se va a entender como formas de haber resuelto un proceso de desarrollo en la relación que tiene el ser humano con el mundo que lo rodea. Es decir, viene luego de estas primeras escuelas características de clasificación de la personalidad humana por ciertos rasgos y que no tienen una explicación efectiva, van a aparecer sí una escuela fantástica, es el psicoanálisis, una escuela extraordinaria, que explica el comportamiento humano, los problemas psicológicos, como el entendimiento de traumas, de encuentros y desencuentros que se van a producir en las diferentes etapas del desarrollo de la vida, desde el nacimiento, incluso desde la concepción, en la que el ser humano va a encontrarse marcado por desenvolverse libremente en base a lo que su instinto le provoca, lo invita a hacer, respecto a los mecanismos de control, de regulación y de contención y de represión que la sociedad impone al despliegue de los temas instintivos del ser humano. Se le habla de líbido. Entonces Freud, el padre del psicoanálisis, va a dar una explicación de las diferentes etapas y problemas que se producen por una falta de integración en la socialización del ser humano debido a esa interacción en la que se quiere desplegar el líbido frente a las limitaciones que plantea el entorno que los rodea, normalmente represivo. Y la psicoanálisis tiene mucho impacto, pues, ¿no? Todo el mundo que va a un psicólogo lo tiran al diván, le hacen contar su historia, lo hipnotizan, procuran hipnotizar al paciente para que se retrotraiga hasta su nacimiento
y pueda recordar todas esas etapas en las cuales había un trauma. Siempre se encuentra al padre responsable de todo, ¿ya? Es el que lo engríe y por eso le causa un comportamiento equivocado. Lo contiene, entonces lo reprime y por lo tanto trauma a la criatura, haciéndolo sentir un sentimiento de inferioridad y de culpa, etc. El psicoanálisis es una de las escuelas muy interesantes y que explica bien, pero luego aparece en esos años, posteriormente del auge de la psicología, ¿cómo se llama?, del psicoanálisis, aparece posteriormente un enfoque que es bien interesante, que su padre se llama Skinner, que es el conductismo. Se va a llamar la teoría conductista del comportamiento humano, el conductismo. El padre es Skinner, el famoso Skinner, fantástico Skinner, que tiene, pues, él más bien dice, no son los traumas que vienen de tu interioridad en virtud de esta contradicción entre lo que tú deseas hacer y lo que no te dejan hacer, no. Esto viene por los condicionamientos que la sociedad tiene fuera de ti, no dentro de ti, sino fuera de ti. Entonces, el conductismo plantea que el ser humano va a desarrollar una condición psicológica. Y bueno, también el primer enfoque está que en esa razón yo voy a acercarme al entendimiento de la realidad y al aprendizaje de la realidad. O sea, que por eso tiene una implicancia pedagógica. Se estimula, se le da libertad o condiciones para que el ser humano sepa aprender. Con Skinner y el conductismo es que el ámbito del ambiente tiene que ver mucho con la capacidad de aprendizaje. Con el ambiente tiene que ver mucho con la manera como tú te desenvuelves, te comportas. Si el mundo que te rodea te pone pues limitaciones, vallas altas, en fin, puede ser un traumado, un limitado, en fin. O si el ambiente te estimula, te provoca a responder, eso te va a generar una personalidad distinta. Y entonces se desarrolla esa escuela que se llama el conductismo y que tiene mucho interés, o sea, mucha aplicación, mucha gente utiliza el conductismo básicamente con esta herramienta que se llama el reforzamiento. Es un concepto, es un método para cambiar la conducta o para mejorar la conducta que se llama el reforzamiento. Hay reforzamiento positivo y reforzamiento negativo. Se recomienda no establecer reforzamientos negativos, sino todos positivos, pero entran a tallar siempre en la conducta humana y su aprendizaje estos dos aspectos. Por ejemplo, si yo a las preguntas que les he hecho, en vez de decirle no y ponerle una baja calificación, como recomendaba estos expositores, exponentes de la psicología conductista, que hay que más bien ser positivo. Es decir, yo hubiera dicho, ay, sí, qué buena tu respuesta, eres muy inteligente, eres lo máximo, pero hay que complementar, o sea, escondiendo el sentido de negatividad ante la mala respuesta o la falta de respuesta. Ellos proponían que así debería hacerse la interacción para generar comportamientos psicológicos y además actitud al aprendizaje distintos. Pero estos dos quedaron totalmente aplastados cuando aparece la psicología de sistemas, el enfoque de sistemas, y aparece como terapia sistémico-familiar, impactando por el hecho de que tenía una explicación mejor, más clara, de la esquizofrenia, es decir, la enfermedad psicológica o psiquiátrica más grave, pero también en la propuesta que se hacía para la manera como se debería
aprender, al que él se va a llamar constructivismo. Constructivismo. La psicología sistémica moderna es constructivista y tiene varias denominaciones. Está la psicología sistémico-familiar, está la Gestalt, que es visualización de la realidad en un entorno, o sea, mirar la situación, el problema, mirar el comportamiento, no de manera individual, sino colectivamente, mirando por contraste si algo que parece anormal en realidad es la manera que debe ser. Lo que está alrededor es lo anormal. Esto es una manera de darle vuelta al entendimiento clásico. Entonces, también es una época que el estructuralismo toma un auge espectacular. Es decir, las escuelas estructuralistas van a ser muy famosas. El estructuralismo lo que plantea es que el orden del entendimiento de la realidad debe ser aquel que responda a la racionalidad, y que le dé un entendimiento en virtud de un orden bien estructurado, bien estructurado, bien completo. Eso toma mucha importancia y auge y es complementado con el enfoque de sistemas. El enfoque de sistemas es el entendimiento de esa estructuración de ideas y de entendimiento para sistemas debe estar en un marco de articulación de todos los factores que están relacionados, ¿no? Y se van a desarrollar también en esas épocas nuevos tratados epistemológicos. Y ya hemos mencionado que lo epistemológico es aquello que nos enseña, nos instruye de la manera como debemos pensar la realidad, cuáles las reglas de las ideas me dan un mejor entendimiento de la realidad, ¿no? Entonces se desarrollan nuevos tratados epistemológicos para afrontar los temas naturales y sociales. Y posteriormente, bueno, en los años 60, 70, hay, digamos, los elementos de base para desplegar lo que se va a llamar el pensamiento de sistemas con su Subsystem Methodology, metodología de los sistemas blandos, que se va a iniciar experimentalmente en proyectos que son abordados por este concepto de investigación-acción. Es decir, cuando se habla del subsystem, no es una forma de resolver teóricamente algo, no. Es que yo estoy trabajando con una organización, con una entidad, y lo que hago es aplicar el método de los sistemas soft, la metodología de los sistemas soft, para generar transformaciones y cambios en la práctica. Y observar la realidad, investigar la realidad mientras se va actuando, se va haciendo. A ver, un momentito, por favor, deme unos minutitos, disculpe.
Bien, no hay forma de poner pausa a la grabación, ¿no? Bien, entonces, continuamos. Entonces, la subsystem. Como hemos mencionado ya, la subsystem methodology es una metodología para aplicar en los casos que se nos presentan situaciones complejas no estructuradas. ¿Ya? Cuando se nos presentan situaciones complejas no estructuradas, yo utilizo la metodología de los sistemas blandos. Porque si se trata de situaciones complejas estructuradas, aplico el análisis de sistemas. O cualquier metodología que se conozca, se sepa que dicha complejidad puede ser abordada. Entonces, esto es muy importante. El pensamiento de sistemas nace en la Universidad de Lancaster, en Inglaterra, con este famoso personaje Peter Chikland, que va a cuestionar la ingeniería de sistemas por esa razón, por no ser apropiada para resolver los problemas complejos no estructurados. ¿Ya? Juntamente con los elementos de su base filosófica, que está sustentada, como ya les he explicado anteriormente, por la fenomenología y la hermenéutica y otros principios de la filosofía moderna, él va a plantear una forma metodológica para poder abordar esas complejidades no estructuradas, la cual se llama subsystem. Sistemas blandos o sistemas subsystem son sistemas complejos no estructurados. ¿Ya? Entonces, decimos nosotros que es un metamétodo, no es un método propiamente, es un metamétodo. O sea, es algo que te da pautas que te permiten abordar aquello que no tienes un método para abordar, ¿ya? Creado por Peter Chikland. Se usa en cualquier situación particular, no interesa en qué. No es que está en situaciones, digamos, ¿cómo se dice? Cualitativas o emocionales. O sea, gente que no sabe qué significa subsystem, que cree que soft es blando en el sentido de habilidades blandas o situaciones psicológicas. Pero no es así, pues, ¿no? Y incluso dicen, eso es más psicología. Están locos. Como por deducciones, no en virtud de la observación real de la forma como se aplica el método, sino porque se les ocurre decir. En eso hay una gran ignorancia. Es una metodología que se usa en cualquier situación particular. Se aplica sobre la premisa de que el mundo real es complejo. Complejo. Y esto es muy importante, está en continuo cambio. Es decir, yo no puedo pensar que una situación estudiada en un momento determinado, que deduzco ciertas situaciones y criterios y soluciones, se van a dar nuevamente tal cual. Por lo tanto, las situaciones, problemas que se van a dar en la realidad en el tiempo son distintos. No son iguales. No se pueden abordar, según Chikland, de la misma manera, dado que son diferentes. Es, como decía, es considerada como filosofía, porque normalmente suele dar una pauta o pautas, pero que tienen gran amplitud. A veces no especifica de entrada la acción a seguir, no te dice las soluciones de qué camino debes seguir, no te dice eso. ¿Ya? Pero lo que te dice, el cómo debes hacerlo. Es decir, se pone en la capa superior. No tanto el qué, sino el cómo debes hacerlo. ¿Ya? Es muy interesante porque, claro, tú vas a encontrar finalmente la ruta y vas a encontrar finalmente el qué se va a hacer.
pero quién sabe que otro tenga una forma de resolver el problema distinta. Pero lo que tienes de la mano es el cómo. Y lo que te da es efectivamente tanto el qué como el cómo resolver. Las carreras generales se utilizan en problemas reales, no hipotéticos, no psicológicos. Problemas reales, observables y medibles. Genera una base conceptual de una plataforma para actuar, no de una plataforma para meditar, para especular, una plataforma para simplemente racionalizar la realidad. No. Claro que no es precisa y de solución única, pero su manera de plantear el camino permite discernimientos que la precisión técnica excluye, debe excluir. O sea, porque esta te da un espectro mucho más amplio. Cualquier ámbito que la ciencia y la ingeniería de sistemas no puedan incluir metodológicamente, debe utilizarla, la debe utilizar. Vamos a explicar brevemente cuáles son las etapas de este metamétodo, ¿no? Tiene 7 etapas, emplea el concepto de sistema de actividad humana, es decir, también introduce los aspectos que están vinculados al quehacer humano para investigar una situación, pero también para efectuar las mejoras, ¿no? Y está, digamos, soportado, es decir, para su desarrollo, en lo que se llama el paradigma del aprendizaje. Es decir, no se trata solamente de entender algo y resolver, sino que en ese acto de querer acercarme a resolver algo, aprendo o se aprende para tener mayor capacidad para que en un siguiente ciclo de entendimiento del problema yo vaya mejor ubicado y más asertivamente a la solución. En los problemas no estructurados no existen respuestas. En los problemas no estructurados, en los fenómenos complejos no estructurados no existe respuesta óptima, respuesta correcta, respuesta final. No, eso no existe. Son aproximaciones. Y lo que se requiere es que hay interacciones cíclicas de pensar, modelar, actuar, transformar, analizar otra vez. Y entonces, este es el esquema general del método. Mundo real, que contiene una descripción de la realidad no estructurada. Es una descripción no estructurada en virtud de que yo debo buscar intervinientes informados de lo que quiero estudiar, gente que esté involucrada posiblemente, pero esté debidamente enterada de la situación que yo tengo que estudiar, del problema, del fenómeno, del sistema, ¿no? Yo, según alguna recomendación de algunos expertos, dicen, debo escoger 7 personas, 7 intervinientes. Personas puede ser un grupo de personas, 7 intervinientes. Más menos 2. Pueden ser desde 5, 6, 7, 8 o 9. 7 más menos 2. Depende del tipo de problema, uno dice yo necesito por lo menos 5. O yo necesito 9 para poder resolver. Y selecciono esos 5, digamos, de diferentes puntos de vista. No pueden ser intervinientes que coincidan en su enfoque, en su actitud, en su manera de entender esa realidad. Yo me hago de un grupo de gente o de un grupo de grupos que deben tener perspectivas distintas. Es un requisito. Porque esa realidad se va a construir a partir de descripciones que te van a dar, pero visto de diferentes puntos de vista. Eso se llama perspectivismo. ¿Ya? Y cada uno, digamos que sean 5 personas. Yo le digo, fíjate, ahí esta situación, mi curso de ingeniería de teoría y sistemas tiene que ser mejorado.
entonces yo necesito ver cómo lo puedo hacer. Y entonces, a ver, escojo un estudiante que está viniendo puntualmente, que tiene buena nota, selecciono otro estudiante que no viene mucho y están con malas notas. Escojo otro estudiante que ya aprobó el curso, que ya está del ciclo pasado. Y escojo, digamos, estudiante que ha desaprobado y se ha ido a otro curso. Ahí tengo 4, que sea otra sección, perdón. Y puedo escoger a otro. A ver, puede ser el jefe del área que mira el desenvolvimiento de los cursos. Y busco 5 puntos de vista distintos. Les digo a cada uno, yo quiero mejorar mi curso. Yo requiero que ustedes me digan o me describan cuál es la situación actual. ¿Cuál es la situación actual? Y se dice no estructurada porque no les doy ni un plano. Solamente quiero que sobre el curso que yo quiero mejorar, que me describan en qué situación está. Tratando de identificar, lógicamente, problemas o también cosas que van bien. Y entonces ellos lo van a describir de la forma que quieran, esquemáticamente, descriptivamente, con palabras, con esquemas, con representaciones gráficas, o con lo que sea. No estructurado. Y luego me van a entregar eso y yo voy a tratar de armar una descripción estructurada a partir de esos enfoques distintos, pero que ha sido entregado no estructuradamente. Pero esa elaboración que hago yo o lo hace un equipo de gente, normalmente es así, tiene que estar corroborada por quienes han hecho la situación estructurada. Yo estructuro, ordeno, en fin, trato de poner un orden, voy a usar un esquema ya existente o creo un sistema, ¿no? Un esquema, digamos, para poder articular esa descripción que fue originalmente no estructurada por varias personas. Y entonces, una vez que he hecho eso, le pongo a consideración del grupo, de esas 5 personas, oye, ¿qué te parece esta forma de estructurar la situación? Y ellos van a ver una forma que no han hecho, digamos, ¿no? Pero tienen que decir, sí, está bien, ese esquema tienen todos tienen que estar de acuerdo que es la forma como mejor se explica la situación, pero en esta explicación, esta descripción, esta situación problema, está siendo desplegada, descrita, ya de una forma estructurada. Esa forma estructurada puede ser la que o los que están coordinando el trabajo les parezca mejor. No hay un esquema estructurado definido, no lo hay. Y cada digamos, analista de sistemas, cada ingeniero de sistemas puede tener su propio esquema y arma y es el esquema que utilizará para estructurar esa descripción. Eso es lo que se hace. Y entonces yo tengo que lograr que el grupo que ha formulado la situación problema no estructurada esté de acuerdo con mi esquema de estructuración de la situación. Que todos digan, sí, esa es la forma que está tomando en cuenta lo que yo observo. Habiendo llegado al consenso, yo se identifica cuáles son los componentes relevantes, o se llaman sistemas relevantes, porque ahora tengo que hacer otro ejercicio, que es desarrollar definiciones básicas, se llama, definiciones básicas. ¿Qué cosa es una definición básica? Es la formulación clara, de manera bastante bien articulada, bien formulada, de cuál es de ese sistema relevante que a mí me interesa,
de esa situación, cómo se observa algo, un aspecto de esa situación. ¿Cómo se observa? ¿Qué tipo de dificultad o de algo relevante observan? Ahora, esto puede ser otro grupo de 5, distintos al anterior, por si acaso, ¿no? Eso sería lo ideal. A quien yo le digo, mira, esta es la situación de mi curso, lo hemos consensuado entre el grupo heterogéneo. Yo lo que quiero que me veas, por lo tanto, ese nuevo participante, ese nuevo, puede ser el grupo anterior también, debe estar enterado de lo que estoy analizando, debe estar involucrado de alguna forma. Es otro estudiante dedicado, otro estudiante, ¿no? Pero distinto, puede, debe decirme, fíjate, o sea, él me tiene que decir, aquí hay algo que muestra una situación que no está bien. Esta situación está de esta manera, que está mal. Y tiene que decirme cómo debería estar entonces. Si eso está mal, lo que me debe decir ahora, ¿cómo debería estar entonces? Si está mal por alguna razón, entonces debería ser de esta manera, ¿sí o no? Él tiene que describir eso, cómo está la situación y cómo debería estar después. Y además me tiene que decir, para pasar de esta inicial situación a la situación deseada, ¿qué cosas debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué cambios voy a hacer? Y esa especificación se llama definición básica. Cada participante puede hacer una o varias definiciones básicas que están dando cuenta de cosas observables, pero que pueden ser mejorados en una situación que ya cada uno va a indicar. Cada participante. Como digo, cada participante puede dar una definición, 2 o 3, lo que se crea necesario, ¿no? Entonces, y se utiliza el CAUW, que es una recomendación que se hace para armar estas definiciones básicas. Es decir, yo me pongo en el rol de la persona que le afecta la situación, pero quien va a recibir algo, o debe recibir, o está recibiendo algo de esa situación, es el cliente del fenómeno, del sistema, en fin. Yo debo también ubicarme, o sea, lo que están haciendo la definición básica, tienen que ponerse como si fueran actores, participantes de esa situación. Luego tienen que decir, y ahí está el aspecto más importante, qué cosa es lo que hay que cambiar, qué cosa es lo que hay que transformar. Y yo, o sea, si esto se tiene que transformar, ¿qué camino tendría? Y cada uno de los que hacen la división básica de decir, esto es lo que debería hacerse por esta razón, la sustentación de la decisión. Y para que no haya, digamos, desentendimiento, el analista que hace la división básica dice, yo estoy utilizando este punto de vista. Es el punto de vista del estudiante jalado. Ese es el punto de vista del estudiante aprobado con buena nota. O sea, el Walton-Shaw. El W es de Walton-Shaw. Ahí no me acuerdo qué es. Pero siguiendo ese marco general, se supone que yo construyo las divisiones básicas. Las divisiones básicas, entonces, es un conjunto de identificación de aspectos que se han identificado con gente de diferentes perspectivas, de una situación, problema ya estructurada, que tiene una definición de derrotero, o de lo que debería ser.
y lo que se debería hacer para lograr esa nueva situación. Una vez que yo tengo esto, yo ya conjuntamente con la que han hecho todos, paso al cuarto paso, a ya definir cuál es el horizonte al cual voy a llegar en ese tema, en ese problema. ¿Cómo debería ser el curso de teoría y ciencia de sistemas en adelante? ¿Cómo debería ser? El modelo conceptual es eso, es toda la articulación de cómo debería ser, juntando las definiciones básicas y también juntando las cosas que yo debo realizar para pasar de la situación actual a la situación futura. Modelo conceptual. O modelos conceptuales se dice porque puede ser más de una manera de resolver el tema, ¿no? Hecho esto, yo ya tengo la solución diseñada y digo, si esto va a ser el modelo al que voy a ir, por lo cual voy a hacer cosas, respecto a cómo está la situación, a lo que yo quiero que llegue, la comparo y digo, aguanta, ¿esto es posible cambiar? ¿Esto es deseable cambiar? ¿Esto la gente lo va a aceptar? ¿Qué implica esto? Hago una comparación para hacerme la pregunta de cuán factible y cuán deseable se van a dar los cambios. Esta comparación me sirve para poder decir qué cambios son factibles y deseables. Y luego lo coloco, lo implemento en la organización. Una vez implementado, funciona, observo la realidad, miro, porque ya está implementada la solución que se ha resultado de esta metodología, pero esa implantación, que es algo nuevo, algún momento también me van a decir eso, que usted también participó, ahora vuelvo a analizar, pero desde el punto de vista del enfoque metodológico de la soft system. Y para eso lo que hago es juntar 5 personas para que no son los mismos del ciclo anterior, de la vuelta anterior, para que me hagan el estudio de la descripción de la situación en forma no estructurada. Y así, esto es el primer ciclo del proceso de aprendizaje. Al dar la segunda vuelta, con los cambios que ya se han hecho, por eso es investigación y acción. Entonces yo formulo nuevamente la situación estructurada. Bien. Preguntas. Ya qué fácil me la llevo realmente, ¿eh? Vamos conociendo. Bueno, salimos entonces de ese desarrollo. El último aporte al entendimiento de sistemas es el pensamiento de sistemas con su metodología de sistemas blandos. El año 1974 se creó en el Perú la ingeniería de sistemas como carrera de pregrado. Y lo creó, lo impulsó, ¿no? Lo empujó el ingeniero Augusto Mellado Méndez, que hizo su posgrado de investigación operativa en Birmingham. En la época que fue rector Mario Salomé Bollo, contándose con el apoyo decidido de Pablo Vizar en Columbia, en la Universidad de Columbia, Estados Unidos, ¿no? Siendo un personaje de relevancia interesante, quien apoyó a Augusto Mellado en este propósito fue el ingeniero Roberto Heredia. ¿Cuál fue el propósito de la creación de la ingeniería de sistemas? El estudio de sistemas complejos, el modelado de los sistemas. Ese fue el objetivo central.
con el gran interés de modelar y matematizar los fenómenos, porque en esa época estaban de moda. Y también el hecho de que era necesario para poder trabajar con modelos reales el cálculo rápido y masivo, que ya era posible hacer con las mainframes, con las computadoras grandes. Y tomó gran importancia el uso del computador, el procesamiento de datos. También son épocas que se van a hacer investigaciones en el Perú de muchas, digamos, con una gran diversidad, ¿ya? Hay modelos de desarrollo macrorregionales, investigación forestal, aplicación de las terapias sistémicas familiares, estudios organizacionales. En San Marcos se va a crear la Academia de Investigación Operativa y de computación, ambas cosas, por separado. Y en la UNI, el Laboratorio de Matemáticas del programa académico de mecánica, en el año 1964, que se va a crear y va a introducir en la universidad esta capacidad, esta posibilidad de trabajar con el cálculo, el procesamiento de datos de una manera bastante grande. Y también con los cursos, la temática de la inversión operativa, ¿no? Eso fue muy importante. ¿Cuál fue el propósito de la ingeniería de sistemas en la UNI? La ingeniería de sistemas en la UNI surge del interés por la ingeniería de sistemas entre los ingenieros mecánicos, que venían de sus posgrados de Europa y Estados Unidos, y su propósito generador fue resolver problemas complejos, interdisciplinarios, con herramientas matemáticas, el modelado y la simulación, y con el apoyo, lógicamente, en esa época de los mainframes, ¿no? Y entonces, con ello, formar integradores y mejoradores de sistemas complejos. Los cursos, fíjense que se dieron en esa época, van a ver que no hay computación, pues no hay curso de computación, sistemas operativos, nada de eso. ¿Cuáles fueron los cursos? Matemáticas 1, 2, 3, 4, aplicadas 1 y 2, física del estado sólido, termodinámica y fuerza motriz, la química general, química 1, química 2, métodos numéricos, circuitos eléctricos, dispositivos electrónicos, sociología, economía, desarrollo económico, ingeniería económica, inversión operativa 1, 2 y 3, método de predicción, teoría de decisiones, dinámica de sistemas, ingeniería de sistemas 1 y 2, perdón, diseño de experimentos, organización y método. Esos fueron los cursos, no hubieron computación. Posteriormente hubieron cursos de computación. Uno fue programación digital, luego estuvo lenguajes algorítmicos y procesamiento de datos, que fueron los primeros cursos en el campo probablemente de computación, pero eran cursos instrumentales, ¿no? Para usarlo como un instrumento. Y así es que el año 1944 aparece en el programa académico de ingeniería de sistemas la llamada ingeniería de sistemas. Preguntas. Bien, no hay preguntas, jóvenes. Mañana entonces cerramos con el tema. Perdón, André García, sí, dime André. Profesor, usted había mencionado que usted era de la primera promoción que había estudiado. Entonces conoció al ingeniero Mellado Méndez, al rector y todos los nombres que Claro, mencionó. no es que conocí, yo conozco. Está vivo todavía Augusto Mellado Méndez. Ya viejito, pero está vivo. Claro, Sí. yo le tengo una admiración, respeto, amistad extraordinaria. Yo hace poco he propuesto que en el nuevo edificio que están construyendo, que seguramente va a ser la placa de Mary Morales, no se deje de poner un busto de Augusto Mellado Méndez. Es más, yo voy a tratar de
financiar el busto, buscando algunos colegas y yo mismo, pues, ¿no? Que sería lo apropiado de honrar al padre del ingeniero de sistemas en el Perú, ¿no? Augusto Mellado Méndez. Otra pregunta. Bueno, si no hay pregunta, fíjense, mañana me pueden recordar. Yo quiero invitarlos, a los que deseen, por supuesto, a constituirse. Yo voy a ser vuestro, ¿cómo se le llamaría? Mentor. El grupo base de estudiantes vinculados al Consejo Internacional de Ingeniería de Sistemas. Tenemos la intención de formar el Consejo Nacional de Ingeniería de Sistemas, ya nos hemos juntado todos, pero la gente me dice, pero ¿por qué no hacemos también, iniciamos una raíz, una semilla con estudiantes de la facultad? Entonces yo dije, entonces les voy a decir a mis alumnos, si tienen interés y deseo, para formar un núcleo de ingeniería de sistemas vinculado a esta organización. Por supuesto que al comienzo seguramente expectar lo que se haga en esos ámbitos resulta un poquito complejo, digamos, ¿no? Pero el poco a poco uno va aprendiendo. Esa es mi propuesta. Mañana lo conversaremos. Me tiene que hacer, ya él me tiene que hacer recordar para tratar el tema. Bien, joven, entonces nos encontramos el día de mañana. Muy buenas tardes.